Hallo heißen de Wie geht es Ihnen? Bienvenidos viajeros a un nuevo video. Estamos en Berna, en Suiza, Nuevo país desbloqueado. un nuevo país desbloqueado, y estamos, nos tocó otro día de lluvia, pero bueno, esperamos abajo un techo impresionante que tienen acá, una especie de parada de tranvía, y bueno, paró de llover, así que arrancamos a caminar esta ciudad y vamos a ver, a descubrir, a ver qué tiene para buscarnos. Berna es la ciudad federal y capital de Suiza. Su centro histórico se destaca por su arquitectura medieval y su planificación urbana excepcionalmente bella a través de los siglos, lo que le valió el reconocimiento de la UNESCO al incluirla en el Patrimonio de la Humanidad en 1983. La ciudad se levantó sobre una colina rodeada por el río Aar. En 1218 consiguió ser una ciudad libre. La ciudad vieja alberga la catedral más alta de Suiza, así como otras iglesias, puentes y una gran colección de fuentes renacentistas. Andamos buscando calles hace un rato y es bastante complicado. Bahnhofplatz, Spitalsgasse. Son nombres complicatis. Suiza en general tiene la particularidad de tener 4 idiomas oficiales. Todo depende de en qué zona de Suiza estés, Claro. se habla diferente idioma. Acá, por ejemplo, en Berna se habla, el idioma oficial es alemán, pero la gente sabe hablar inglés, sobre todo los que están relacionados con el turismo, la mayoría. Están muy acostumbrados a dialogar con la gente y estoy segura que también saben hablar francés. Y hay un cuarto que sí, es más, como más antiguo de Suiza. Claro. Y después estamos nosotros que con suerte hablamos español y nuestros pequeños dotes ingleses nos han permitido sobrevivir. Sí. Así que bueno, La verdad es que sí, con tan el mal, inglés se sobrevive. tan mal no nos va. El casco antiguo de Berna debió ser reconstruido tras un gran incendio en 1415 y posteriormente restaurado en el siglo XVIII. En ambas ocasiones los trabajos fueron fieles al original y hoy podemos disfrutar de esta magnífica ciudad medieval. Esta es una de las chocolaterías típicas de Suiza, de Berna. Miren las planchas de choco, impresionante, con de todo, con avellana, esos cuadrados blancos, no sé qué son. Chocolates más, chocolates puros, chocolates con leche, se notan los colores. Algunos tienen avena. Allá es más oscuro, claro. Ay, chicos, qué hambre. Allá hay con frutilla, con de todo. Sí, sí, de coco. Y los están armando ahí, esa mujer. Qué lindo, un tipo de mercado. Según importantes medios, Berna es la 9ª ciudad del mundo con una mayor calidad de vida y ostentó la 6ª posición en el 2003. La Bundesplatz o Plaza Federal o de la Confederación está situada en el casco antiguo de Berna y se encuentra frente al Palacio Federal de Suiza. Este edificio es parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Las 26 fuentes de la Plaza Federal representan los 26 cantones de Suiza. El agua sube hasta los 7 metros de altura, a veces al compás y otras al azar. Bueno, espero no estar parado arriba de un agujero nosotros porque... Ay, sí, me muero. Y bueno, ahora estamos en una explanada que, bueno, tiene como esa obra ahí de agua donde los niños suelen jugar mucho. Y respecto al agua, Berna es una de las ciudades que le ha dado muchísima importancia al agua. De hecho, hay canciones que refieren a Berna y el agua. Y es por eso que en el recorrido, no solo en el casco histórico, sino en toda la ciudad, se encuentran un montón de fuentes y que ya le han pasado al otro nivel, sino que le han puesto onda, le han puesto arquitectura, les han adornado. Hay una en especial que causa como mucho rechazo a la gente porque se llama el comedor de niños, onda, se comen los niños. Que ya la vamos a encontrar, tenemos noción que anda por ahí, pero bueno, todavía no la pudimos ver. Pero bueno, Además también son de agua potable, puedes servirte agua y sí, tomar. sí, sí. Y en están esa en especial, disponibles. en la de los niños, puedes comer pedacitos de niños. Perdón.
Acá cerquita, más de la fuente esa de los chorros que jugaban los niños, o otra fuente más. Ahí, cada una cuadra encontrás una. Y este es el Palacio Federal Oeste o Bundeshaus West, con su respectiva fuente con cisnes y no gansos como yo pensaba que eran. El Palacio Federal de Suiza es un edificio institucional que alberga la sede del gobierno y el Parlamento suizo. El edificio fue concluido en 1902 y se destaca por su gran cúpula. El interior se puede visitar y el acceso por sus escaleras lleva a una excelente y apacible terraza. Desde allí se llegan a visualizar el río y los barrios que se ubican en torno a él. Al fondo del paisaje, las montañas alpinas. Una pequeña vista de Berna con las montañas en el fondo nevadas, los canales ahí en el medio, los techitos de las casitas. Y así es la pequeña vistita que tienen desde el palacio de toda la ciudad. Bueno, una parte en realidad. Y lástima ahora que hay un poco de nubes, porque si no se vería más el cielo. Y con todas esas montañas nevadas allá de que fondo. hay de fondo. Y bueno, el color del árbol. Uf, nos quedamos locos con esto. Otra fuente, doble, porque hay otra de abajo. Ay, Berna, qué novedad. Los negocios subterráneos. Muchas compuertas para abajo. Sí, hay todo un mundo subterráneo. Bueno, la torre que tenemos allá atrás es la famosa torre del reloj de Berna, que está en esta parte histórica de la ciudad que es patrimonio de la UNESCO. La torre es parte de la primera muralla que tuvo la ciudad hace 600 años. Se puede entrar y se puede ver cómo funciona el reloj, que bueno, todas las horas hace un espectáculo. Y adentro vos podés entrar y obviamente es una visita que se paga. Son 130 escalones que subís hasta un mirador que tiene una vista fantástica de la ciudad y del centro histórico. Y además vas pasando por toda la maquinaria antigua de los relojes suizos, toda la parte de relojería enorme ahí en la torre. Así que bueno, es una opción también para los que les interesa. Ay, quedamos atrapados entre dos. Qué impresión. Además la torre es conocida por el astrolabio, que es un reloj de calendario astronómico. Y también tiene una caja de música del año 1530. Así que es todo un espectáculo. Acá es todo nuevito. En la esquina del reloj, un local de Rolex. Ahora lo vamos a chusmear un poquito. Bueno, se nos largó a llover de nuevo, pero bueno, no importa porque tenemos estas galerías, que son las veredas, digamos, techadas de alguna manera. Así que podemos seguir tranquilamente recorriendo. Sépanlo, para si vienen algún día y llueve, no pasa nada. Y ahí está el famoso astrolabio que veníamos hablando recién. Y bueno, de esos lugarcitos tan esperados, esto es una de las casas de Einstein cuando él estuvo viviendo acá en Berna entre 1900
1902 y 1905. En esta casa precisamente vivió a partir de 1903 junto a Mileva, que fue su esposa, y a su hijo. Einstein no era suizo, era alemán, pero había renunciado a su ciudadanía y bueno, pasó a ser suizo. Y bueno, acá desarrolló muchas de sus teorías, digamos, en Suiza, no tanto en Berna, que vino y empezó a trabajar de algo que nada tenía que ver con él, pero en un trabajo de empleado en un lugar donde él chequeaba las patentes de ciertos artículos o objetos. Eso fue por un tiempo hasta que bueno, después pudo empezar a desarrollar sus teorías y trabajar en la física y en la matemática. Así que bueno, este es un lugar muy especial que bueno, que fue la casita durante un tiempo de este genio, de uno de los científicos más importantes del siglo XX. Y que ahora nos sentimos un poco más inteligentes. No dejamos de sorprendernos porque, viste, vas caminando por las calles de Berna y te encontrás, ¿no? Que te encontrás con la casa de Lemmy, de la Pitti. La casa de Einstein. Ese, el genio. Qué bárbaro. Hay dos cosas que nunca te van a pasar en Berna. La primera, nunca te vas a quedar con sed. Y la segunda, Nunca vas a dejar de saber la hora. nunca vas a dejar de saber la hora. Mirá, y justamente acá encontramos un reloj y obviamente al lado otra fuente. Lindo el barrio de Einstein, ningún gil para buscar departamento. Está lleno de negocios subterráneos, como un piso más de estos edificios, donde hay negocios subterráneos y en otros hasta restaurantes. Y ya empezamos a ver como ahí, no sabemos por qué, pero hay ositos. Sí sabemos por qué, ustedes no saben. Es uno de los motivos también por los que amamos Berna. Antes de tiempo, exacto. Antes de conocerlo. En algún lugar por acá hay un parque, es como una plaza que sí, hay osos. Así. Hay una pareja de osos, creo, y un pequeño. Unos Cessna. Obviamente no están al contacto de las personas, pero se los puede ver, supuestamente si no están escondidos, se los puede ver desde algún lugar, desde algún mirador. Claro. Porque ellos tienen un gran espacio por el que se manejan para no estar encerrados, digamos. Y tienen acceso hasta el río, creo, una cosa así, no la hemos visto todavía, pero estamos yendo por ahí. Yo te digo, con el frío que hace hoy, si yo fuera un oso me estaría en la cueva hibernando. Pero ojalá no. Ojalá no. Ojalá sean osos que se le aguanten más que yo a la temperatura. Bueno, no era acá, porque acá hay casas y los osos no usan casas. Ah, allá atrás de las casitas. ¿Están? Sí, allá atrás es, yo ya lo había visto. Así que bueno, ay, qué emoción, disculpen los exabruptos. Pero está todo muy lindo por acá. De paso disfruten con este paisaje. Yo estoy casi seguro que esta es el área de los ositos. Todo está acá. Pero por acá no los veo, che. ¿Quién está señalando? Están señalando ellos, están señalando. ¿Están señalando? Allá arriba, sí, yo veo dos manchones, pero no sé si son. Bueno, tenemos que ir más abajo. La osa mujer se llama Björk y el oso, a ver, el oso se llama Finn. Y esto demuestra cómo alimentan a los osos con cerdos. Bueno, estas son las viejas instalaciones donde estaban antes los ositos. Ahora están ahí enfrente, de que dan al río, digamos. Más espacio, Claro, mucho más grande.
pero la historia es muy loca porque antes estaban sueltos por la ciudad. Hasta 1800 más o menos andaban sueltos. Después los pusieron acá y luego el lugar ahí abajo mucho más grande, más lindo. Lo importante es decir que tiene, digamos, en cuanto al nivel de protección, está en el máximo nivel de protección este lugar. No es que de repente están encerrados. Bueno, según los que determinan esas cosas, el nivel de protección acá es máximo. Y no es un zoológico, no están en una jaula. Claro, a eso íbamos. Y bueno, en el 2009 la osita Björn tuvo 2 ositas más. Una fue Ursina y la otra la llamaron Berna. Ursina vivió hasta hace poco con ellos, no la vimos, la verdad. Claro, no sabemos si está o no todavía, pero no la hemos visto. Supuestamente está en esta área también junto a los 2 osos mayores. Y Berna fue trasladada a Bulgaria. Ya no vive con su mamá Björn. Pero bueno, tiene toda una historia. Berna tiene una historia relacionada con los osos de 1500. Por eso seguramente en su momento también han convivido de alguna manera, hasta que bueno, no se pudo más. Sí, es medio loco ir por la calle que te pasa un oso caminando. Pero bueno, este es un lugar, los niños están encantados. Están como locos igual que yo. Los perritos no tanto, pero es un lugar hermoso y clave acá en Berna porque es parte de la historia de ellos y aparte no es común ver osos, así que esta es una hermosa oportunidad y es gratis, está a la vista de todos. Por otro lado, también de este lado del puente, en el que podemos observar los osos de la ciudad, hay un paseo que nos llamó mucho la atención, ya que está conformado por una serie de adoquines, cada uno con diferentes nombres. La explicación de esto es muy sencilla. En su momento los adoquines sirvieron para poder financiar la construcción del parque. Por cada adoquín se pagaban 100 francos. A cambio de esto, ponían el nombre del donante. Bueno, vamos a tomar el ascensor para ir allá abajo. Y estamos en el ascensor, que es gratis. Miren qué lindo para bajar y subir a la parte de ahí abajo con los osos. Y ahora estamos subiendo. Está la opción de la escalera también. Ahí al lado tenemos una escalera, pero ya caminamos tanto. Miren una vista que hermosa de la ciudad, el fondo, los puentes. Y por allá andan los osos. Y bueno, vinimos hasta acá arriba de todo con esta excelente vista de Berna. Esta parte se llama Rosengarten. Que tiene una historieta muy linda porque ahí atrás, como vemos, hay un montón de árboles de cerezo que fueron donados por un japonés que se vino a estudiar acá, que era apicultor y agricultor, que era llamado Yoshiyuki Urata. Y bueno, a él le encantó la manera de trabajar de la gente en Suiza, que regaló 100 de estos cerezos. Esto fue en 1975. Hoy en día este lugar en realidad empezó como Rosengarten, es el jardín de rosas. Empezó como un paseo, como un rosedal, de hecho hay un montón de estas flores. Pero bueno, hoy es un paseo de muchas especies, que se pueden apreciar muchas especies, incluso estos cerezos que empiezan a florecer a partir de marzo o abril, en épocas de la secada de la primavera, digamos. Y bueno, lo más lindo es las vistas que tiene, un paseo en subida un poco costosa, es bastante, sí, pero es cortita, el primer tramo y después ya se pone más tranquilo. Así que pero muy se puede ver toda la parte antigua de la ciudad. Sí, y el río, la curvita del río, famosa, el puente, y está muy cerquita del parque de osos que visitamos hace un ratito. Y como su nombre lo indica, está lleno de rosas, pero no es la época ahora. Rosengarten. Y tiene una cosa más, che, que me prometiste, ¿eh? Ahí que te veo sacando fotos. Me prometiste algo más que me hiciste subir hasta acá. Es un asiento
que todavía no lo encontramos, pero es un asiento que está Einstein, entonces lo puedes abrazar, digamos, y él te abraza a vos. Exijo abrazar a Einstein y que me abrace. Bueno, pero primero un video, ¿qué tenés para decir? Estoy contenta de estar acá con Albert. Ok. Y seguimos en Albert y Emi Viajeros. Acá está. Espectacular la vista que le hicieron para poner el banquito donde te puedes sacar la foto. Y bueno, así estamos despidiéndonos de Berna. Otro de esos lugares que nos súper sorprendió. Claro, toda la parte de los osos, el casco antiguo. Sí. Toda está esa todo parte. Muy cerquita, está todo junto. Las vistas son, pero te dejan, no parecen reales, parece algo pintado, sí. Esperamos que les haya gustado a ustedes también nuestro paseo por esta ciudad tan linda. Y bueno, por ahí venir a Berna no es que uno toda la esencia de Suiza. Hay un montón de otros lugarcitos y rinconcitos que tiene este país. Y bueno, nuestro paso fue un poco breve. Claro. Esperamos volver, por Prometemos supuesto. volver. Sí. Y bueno, pero esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Y bueno, llegamos al final, así que los esperamos en el próximo video. Que el próximo video volvemos a Francia. Vamos a estar en Estrasburgo. Así que también, otro lugar que va a estar espectacular. No olviden suscribirse y bueno, están todas las redes siempre disponibles y dejamos sus comentarios y toda la buena onda que quieran. Nos vemos en el próximo. Auf Wiedersehen.